Y ahora podemos empezar con la famosa introducción de esta presentación, empezando con por qué el marketing automation y por qué, sobre todo, primero, aprender a venderlo internamente. Personalmente, tengo una formación de comercial. Quiero decir que hace 10 años que trabajo ahora en el sector, pero antes de eso he trabajado en sectores financieros, de seguros y demás, o sea que nada que ver con el marketing. Pero he entendido estos 10 últimos años que tanto yo como comercial, tanto vosotros y vosotras como empleados, a veces como emprendedores, jefes de empresa, etcétera, etcétera, siempre hay una necesidad de entender por qué adoptar el marketing automation y qué beneficios exactamente vamos a poder sacar de ello. Y por eso he considerado que es una forma, pues, por un lado simpática y curiosa y por otro lado, pues, beneficiosa de hablar del tema, que es este de cómo saber y aprender a vender el marketing automation internamente. Y vamos allá con la primera parte de esa presentación. Vamos a considerar hoy que hay una mayoría de personas que saben del marketing, que saben de cómo funciona una empresa, una herramienta de este tipo. Y si no es el caso, no os preocupéis, que hay tiempo para aprender juntos, que eso no es un problema. Pero aquí quería poner en relieve que el marketing automation, como lo conocemos, y me gustaría insistir en una cosa que me he dado cuenta y es bastante curioso, y sobre todo esta semana, que muy a menudo la gente se piensa que la automatización del marketing es automatizar el envío de un mensaje. Por suerte va mucho más allá, pero vamos a partir del hecho que sabemos como profesionales del marketing que la automatización del marketing es un concepto, primero, porque en el fondo hay lo de automatizar, y una herramienta, porque hay herramientas que permiten hacerlo, que nos van a ayudar a hacer crecer nuestro negocio. O sea, básicamente, eliminar todas estas tareas manuales, enviar un mensaje es un ejemplo, integrar su página web con una herramienta de marketing es otro, el management de sus datos y de sus contactos es otra. Ejemplos hay miles, pero en el fondo eso nos sirve a hacer crecer nuestro negocio. El segundo punto es bastante interesante porque nos permite ir más allá y saber ya de antemano que el correo electrónico, que sigue siendo la forma principal de comunicar con sus clientes hoy en día, y sigo escuchando muy a menudo que el email está muerto, no es verdad, el email sigue siendo el principal canal de comunicación y la automatización del marketing, pues las dos cosas, las dos funciones están reconocidas como los canales de marketing más eficaces en términos de retorno de la inversión. Y el tercer punto, pues, ¿qué es eso? Que sabiendo eso, la importancia de invertir en eso y sobre todo en la automatización del marketing, pues es una obviedad, ¿no? En el fondo. Ahora vamos a ver cuándo llega el reto de esa presentación interna, porque para volver a poneros en contexto, el objetivo es otra vez saber y aprender a vender el marketing automation internamente. Pues el reto llega cuando no somos las únicas personas que toman las decisiones de invertir o no. O sea, muy a menudo dentro de una empresa yo soy usuario de estas herramientas que selecciono, pero claro, tengo un manager, tengo un jefe, tengo quizás también miembros de mi equipo que voy a tener que convencer, ¿no?, del uso de esa herramienta, de esa técnica. Entonces, a mí me parece que es el primer reto, ¿no? A esta presentación, esta venta interna. Después, claro, hay que convencer, pues eso ya lo hemos dicho un poco, a nuestro jefe, al jefe de nuestro jefe y también incluso a veces al director general, dependiendo del tamaño de la empresa. Y claro, pues no siempre tenemos todos los argumentos necesarios de antemano para convencerlos. Y es lo que vamos a ver juntos hoy, cuáles son estos argumentos
Y al mismo tiempo, argumentos, como lo decía José Ramón en introducción, que nos tenemos casi que presentar a nosotros mismos, ¿no? Para convencernos, en el fondo. Entonces, para poder adoptar, ¿no? Esa venta interna, para saber cómo hacerla, a mí me parece que el primer punto, el más importante de todos que hay que entender para empezar con este proceso, es entender la mentalidad del líder empresarial. Y aquí vienen dos cosas que debemos saber sobre ellos o ellas, por supuesto. El primero, que se enfrentan a muchos retos empresariales que ya les causan bastante estrés. Significa que, por supuesto, vamos todos a 1000, pero sobre todo ellos o ellas, porque están al día a día pues relacionados con problemas debido al tiempo, como los plazos de entrega de proyectos, las personas como empleados descontentos o al dinero, solo para dar 3 ejemplos, cuando hay una caída de las ventas, por ejemplo. Entonces es importante entender que hay que quitarles estrés y no añadir. Eso es el primer punto para mí que nos va a poner en contexto y en situación para poder seguir con los demás puntos. La segunda cosa que hay que saber es que tienen un idioma y una manera de ver las cosas que es ligeramente diferente de la habitual, de la global e incluso de la nuestra como operativos, al final, que es el lenguaje del dinero o mejor dicho de la rentabilidad. Y por eso oiremos muy a menudo palabras como rentabilidad, valor del tiempo de vida del cliente, costo de adquisición, productividad, etcétera, etcétera. Lo bueno, al fin y al cabo, es que el marketing automation, la automatización del marketing, está para ayudarnos a mejorar cada uno de estos conceptos. Y vamos a ver cómo exactamente. Empezando con el valor del tiempo de vida del cliente. Entonces, entender lo que es y por qué empezar con este término que muy a menudo formará parte de nuestras conversaciones internas. El famoso CLV, que para explicaros un poco en qué consiste, pues consiste, en un término general, en una cantidad total de ingresos que genera un cliente medio a lo largo de su relación con la marca. ¿Eso qué significa? Pues os voy a presentar un ejemplo concreto para que veáis cómo lo vamos a entender exactamente. Vamos a suponer, a ponernos en contexto y suponer que somos un proveedor de servicios de telefonía móvil, que tenemos un cliente medio que se gasta 80 euros al mes y que suele ser fiel, o sea, tener una permanencia media de 3 años. En este caso, para calcular el CLV, la fórmula es bastante simple. Tenemos nuestros 80 euros por mes que vamos a multiplicar por 12 meses y por 3 años, la permanencia, y acabamos teniendo 2.880 euros, que es nuestro resultado y entonces nuestro coste ¿cómo decir?, del valor de vida del cliente. O sea que, para concluir con esta fórmula, cada vez que vamos a conseguir un nuevo cliente, nos aportará esa suma, estos 2.880 euros, durante un periodo de 3 años. Ahora, la siguiente pregunta que hay que hacerse es, ¿qué voy a tener que gastar exactamente para captar este nuevo cliente? Pues eso justamente se denomina el costo de adquisición de clientes, el famoso CAC, y por lo general debería rondar un 10% del coste de valor de vida del cliente. Entonces, si hacemos otro cálculo, pues acabamos viendo que este 10% nos deja en 288 euros. Por lo tanto, es lo que podemos gastar en marketing para adquirir cualquier nuevo cliente. Ahora yendo más allá, mucho texto me vais a decir, pero me gusta profundizar los ejemplos. Si supongamos que nuestro presupuesto de marketing es de 280.000 euros por año, que es una buena cifra, lo reconozco.
lo que nos permite captar unos 1000 clientes nuevos. Pues vamos a poder gastar, por ejemplo, la mitad de esa cantidad en anuncio de marketing para atraer nuevos clientes a nuestra página web, que en general es la primera acción de marketing que vamos a poner en marcha para generar pues tráfico, interés y entonces ventas directamente a través de nuestra página web. Que se trate de venta de productos como de servicios. Aquí hay poca diferencia en cuanto a la significación y al propósito de este ejemplo. Luego, ¿qué podríamos hacer con el resto? Pues, por ejemplo, gastar unos 100.000 euros en campañas de prensa, de radio, para generar más visibilidad todavía, dar a conocer nuestra marca, que sigue siendo lo más importante al lanzar un nuevo negocio o una nueva marca. Eso nos deja con 40.000 euros, que no es nada, y ahí vamos a empezar a buscar qué técnica de marketing voy a poder usar pues, para generar un máximo de rentabilidad. Y ahí entonces pues tenemos varias oportunidades como más anuncios online, más anuncios impresos o radiofónicos, vallas publicitarias, eventos, redes sociales o nuestra automatización del marketing que vamos a seguir profundizando hoy. Pero antes, por supuesto, de plantearnos cómo invertirlo, pues vamos a analizar un poco el recorrido del cliente para determinar la mejor forma de asignarlo, ¿no? Y ahí llegamos al segundo tema más importante que quería comentaros hoy, que es entender cómo toman decisiones sobre productos y servicios los clientes. O sea, el famoso paso a paso que hay que entender y que tendréis igualmente que presentar internamente. Ahí, pues nos damos cuenta que hay varias maneras de llamar este recorrido. Se puede llamar un embudo de ventas, se puede llamar un recorrido del cliente o incluso un nuevo término que está muy de moda que se llama el marketing no lineal. Pero poco importa el nombre de este proceso, las etapas suelen ser las mismas, casi siempre. Y por eso me gustaría detallarlas para que veamos juntos que una vez tenemos eso en mente, pues va a ser mucho más fácil entender el porqué de la automatización del marketing y aún más internamente para vuestra jerarquía, jefes y demás. Entonces, estamos de acuerdo en decir que siempre un cliente potencial siempre va a empezar con una cierta conciencia de la necesidad. Entonces, es entender que tenemos un problema y que queremos resolver. La segunda etapa, muy a menudo, es el conocimiento de las opciones que tenemos para resolver este problema. Entonces, en esta fase, el cliente potencial empieza a explorar las distintas funciones o opciones que va a tener a su disposición para resolverlo. Y ahí viene la selección de marcas que nos va a permitir avanzar. Entonces, pues una vez exploradas las opciones, el cliente potencial empieza a centrar su atención en una lista de candidatos preseleccionados, la famosa shortlist, si ves lo que quiero decir. Y después, como siguiente etapa, pues la preferencia para una marca. Cuando hemos valorado 2, 3, quizás hasta 5 marcas a veces, pues entonces nos vamos a quedar con una elección final que después de analizar todos los aspectos, características, servicios, etcétera, etcétera, pues vamos a pensar que es la mejor opción para resolver este problema. Después viene el convencimiento. Entonces, en esta fase, el cliente potencial ha decidido que qué marca prefiere. Entonces, ya está hecha la decisión. Y por último, con la compra, el cliente potencial compra la marca, se convierte en cliente. Vuelvo a insistir en el hecho de que este recorrido es súper importante porque el marketing automatizado, y lo vamos a ver, nos va a permitir automatizar la gran mayoría de estas etapas. Pero ante todo, volver a decir lo que os decía antes, que es muy necesario entender este modelo porque así será como lo van a ver internamente vuestros managers, vuestros jefes, vuestros partners, inversores, etc. Y después,
hay que insistir en el hecho de que la automatización del marketing nos va a ayudar en mejorar la gran mayoría de estos pasos, 2 a 5 la mayoría del tiempo, incluso el último, que es la venta final y que vamos a ver cómo exactamente. Pero al automatizar entre el segundo y el quinto paso de este recorrido del cliente, pues vamos a reducir la fricción que obstaculiza muchas compras y entonces mejorar el retorno de la inversión, que es el condicionante, ¿no? Y cuando mejoramos el retorno de la inversión, pues todo el mundo está contento porque hemos llegado a nuestro fin y a nuestro objetivo principal. Ahora vamos a cerrar el círculo de nuestra inversión en la automatización del marketing, volviendo a nuestro ejemplo y siguiendo con nuestro pues, contexto de la empresa de telefonía móvil, de su inversión, etcétera, etcétera. Si os acordáis, pues nos quedaban unos 40.000 euros extra que invertir. Entonces, pues nos toca ahora decidir qué va a proporcionar el mejor retorno de la inversión y aquí hay que tener unos hechos muy concretos en mente que sea para nosotros, para autoconvencernos, pero también que valen la pena pues transmitir internamente a su jerarquía. Os voy a dar unos ejemplos y al final os daré la fuente de estos ejemplos, que es bastante famosa, y os invito a consultar esta página. Es una página bastante interesante que a mí me permite seguir aprendiendo del tema y de los números que motivan esa elección por la automatización del marketing. El primer hecho es que las campañas de automatización del marketing tienen tasas de conversión del 200%. Es una media internacional, incluso más, a veces dependiendo del contexto. En comparación, por supuesto, con las campañas tradicionales tipo por correo electrónico que todos conocemos, etcétera, etcétera. El segundo punto es que una campaña altamente segmentada y de forma automatizada, porque es el propósito, puede aumentar las tasas de apertura en un 311% y las tasas de clics en un 327%. Sé que parece loco, pero es verdad, tanto a nivel global como en GetResponse, que es mi empresa, son estadísticas que solemos rondear. La automatización del marketing convierte 15 veces más prospectos que el marketing tradicional. Entonces, aquí más o menos cada 325 prospectos con marketing tradicional frente al uno de cada 21 prospectos con la automatización del marketing. Y la automatización del marketing produce un aumento del 14.5% en la productividad de las ventas y una reducción del 12.2% en los gastos generales de marketing, que eso interesará internamente, créanme. Siguiendo con dos últimos hechos, los profesionales del marketing que utilizan la automatización del marketing tienen de media 140 clientes potenciales cualificados frente a los 20 clientes potenciales cualificados de los profesionales del marketing que no utilizan ese concepto. Y para acabar, el 77% de las empresas que utilizan la automatización del marketing ven un aumento en los ingresos y en la eficacia del marketing y de las ventas. Y la fuente, como podéis ver, que es una página de 60 Second Marketer, que de verdad os aconsejo consultar porque, pues para ir más allá y tener más números todavía para convencernos, ¿no?, de la utilidad de la automatización del marketing. Ahora que sabemos todos estos hechos, para recopilar un poco la información que hemos visto, pues hemos entendido primero cómo funcionan los miembros de nuestro equipo, managers, jefes internamente, qué términos son muy importantes y toca tener en mente, como el costo de adquisición, el valor de vida de un cliente, etcétera, etcétera. Lo que hace a nivel global e incluso en GetResponse, pues que invertir en la automatización del marketing es una obviedad. Ahora, pues al fin y al cabo está bien tener tanta información, pero hay que ponerse en contexto
para saber exactamente cómo convencer a su jefe de todo eso, de toda esa información. Y por eso os he preparado un juego de rol, si os parece, para ver un poco cuáles podrían ser las objeciones, cómo podríamos pues, encontrar argumentos extra, etcétera, etcétera, para seguir convenciendo. Y aquí empezamos con la primera situación. Entonces, vamos a decir que la pregunta es la de nuestro jefe o nuestra jefe y la respuesta, pues somos nosotros. Entonces, pues digamos que estamos enfrente de alguien que no sabe nada de automatización del marketing y que pide más explicaciones. Entonces, podríamos empezar diciendo que es una forma de atraer clientes potenciales a nuestro negocio y hacerlos avanzar por un embudo de ventas hasta que se convierten en clientes. Y que incluso algunos dicen que la automatización del marketing es como el marketing por correo electrónico con esteroides. Segunda situación, pues no tenemos ya una plataforma de email marketing, que muy a menudo es el caso y que os voy a recordar lo que os decía al muy principio de esta presentación, que mucha gente sigue pensando que la automatización del marketing consiste en automatizar el envío de mensajes. Entonces es normal que nuestra jerarquía piense lo mismo y que, pues ya que ya hemos invertido en ese tipo de herramientas, que por qué no usarlas, ¿no? Pues entonces se podría contestar que la automatización del marketing es mucho más que el marketing por correo electrónico, que con la automatización del marketing podemos segmentar su base de datos, podemos responder automáticamente a los clientes potenciales o incluso proporcionar a nuestro equipo de ventas, pues leads, o sea, clientes potenciales más interesantes que nunca. Y que además la tasa de conversión de estas campañas es de un 200% superior a las campañas tradicionales. Razón por la que tantas empresas invierten en este tipo de tecnología. Entre tantas, la nuestra. Tercera situación, ¿cómo lo podéis ver? Este tipo de herramientas siempre me han parecido caras, por supuesto. Quiero decir, es algo que nos enfrentamos todos, tanto internamente como yo, a diario como sales de GetResponse. Pues muy a menudo la primera respuesta es demasiado caro. ¿Y por qué? Aquí hago un inciso. Pues porque cometemos el error de comparar la herramienta de marketing automation, que va a conllevar muchísimas cosas, con la famosa herramienta de email marketing, o sea, de marketing por correo electrónico. Y es un error cuando hemos visto justo antes la diferencia de conversión que conlleva. Pero aquí también tenemos un argumento clave para justificar el hecho de gastar este dinero extra, que es que en realidad la automatización del marketing suele, y es verdad, sé que puede sonar muy a frase de comercial de GetResponse, pero es verdad, suele amortizarse muchas veces, por lo que la inversión no es un problema en sí, si después hay retorno de la inversión. Además, los estudios demuestran que la automatización del marketing puede reducir los gastos generales de marketing de un 10% o incluso más, lo que supone una clara ventaja. Y seguimos con nuestros roles. Y otro ejemplo con otra pregunta que podría ser que ya tenemos un equipo de ventas, que prefiero confiar en que sonrían y cojan el teléfono, como lo hemos hecho siempre y como siempre nos ha funcionado. Pero aquí también hay que ver la relación del marketing automation con un equipo de ventas, porque al fin y al cabo, pues el objetivo que hay detrás es mejorar la comunicación entre el marketing y el equipo de ventas. Entonces, hay que insistir en el hecho de que ese equipo de ventas seguirá haciendo su trabajo como siempre, pero obtendrá mejores resultados y que de hecho, según los estudios, la automatización del marketing puede suponer un aumento de más de 14% en la productividad de las ventas. ¿Y por qué? Pues porque la automatización del marketing siempre generará ventas más cualificadas o si no son ventas todavía, prospectos, o sea, clientes potenciales más cualificados, ya que hemos automatizado las etapas anteriores de nuestro embudo de ventas. Y vamos a seguir con este y pues básicamente
un jefe que pregunta por otros ejemplos, por otras empresas y que por qué han usado este software, cuáles han sido los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se puede precisar que el 77% de estas empresas que utilizan la automatización del marketing observan un aumento de los ingresos y de la eficacia en sus actividades de marketing y ventas, por lo que la mayoría ha logrado un retorno positivo de la inversión, que es lo que vamos a buscar siempre. Y uno de los últimos ejemplos aquí con pues la famosa respuesta siempre al final de una negociación, que sea interna, que sea entre un vendedor y su cliente potencial, etcétera, etcétera, que si es que la automatización del marketing es un milagro. Quiero decir que es una solución que lo va a salvar todo, que va a traer toda la rentabilidad que esperamos, etcétera, etcétera, y sobre todo al funcionar con sí mismo. Pues no, porque si no, pues un poco como se teme con la inteligencia artificial últimamente, pues si no, pues nos acabaría reemplazando todos. No es el caso. No existe una solución milagrosa en marketing. Un buen programa de marketing es el resultado del trabajo duro de un equipo de marketing que lo ha analizado todo a fondo antes de lanzar las acciones correspondientes, entonces de su inteligencia y de la ejecución en una amplia gama de plataformas. Hemos hablado de plataformas de email marketing, de marketing automation, pero podríamos hablar de muchas otras. Estamos de acuerdo en ello. Y entonces que la automatización del marketing es una de estas herramientas que vamos a utilizar, pero que nos va a ayudar en hacer funcionar mejor todavía las demás. Y aquí se termina nuestro juego. Entonces me gustaría volver a la automatización del marketing y al argumento clave que representa al momento de decidir por qué tipo de acciones optar para su propia estrategia. Pues otra vez, que seamos empleados, managers, jefe, jefa, inversores, etcétera, etcétera. Y aquí, pues volviendo otra vez a nuestro ejemplo de la telefonía móvil, pues que tengamos al final, porque es verdad que hemos hablado de 40.000 euros, que puede ser una suma de dinero bastante elevada, y lo reconozco, pues en el fondo que tengamos 5.000, 10.000, 20.000 o cualquier presupuesto que invertir. Al invertirlo en la automatización del marketing, del marketing, perdón, hay una cosa de que podemos estar seguros, es que la inversión siempre saldrá rentable. Y por supuesto, de muchas maneras. Pero aquí, para refrescar un poco, tenerlo en mente y acordarse de los, para mí, desde mi punto de vista, de puntos claves que podéis siempre presentar internamente a vuestra jerarquía. Aquí tenemos tres ejemplos claves, tres hechos, otra vez, que es que la automatización del marketing suele ser autoeficiente porque mejora la eficacia de las personas que trabajan en el departamento de marketing, primero. Después, que la automatización del marketing suele ser rentable porque proporciona mejores clientes potenciales al equipo de ventas, como lo hemos visto antes. Y por último, que la automatización del marketing suele ser rentable porque reduce la pérdida de clientes, el famoso churn, y mejora los índices de conversión, que es lo que buscamos todos, sobre todo ahora. Y ya está. Me gustaría concluir este tema. Por supuesto, después veremos preguntas y demás. Pero sí, me gustaría insistir en el hecho de que en un mundo ideal la automatización del marketing es una de las muchas herramientas que se utilizan para facilitar la entrada de clientes potenciales en el famoso embudo de ventas y que al interactuar con nuestros clientes potenciales desde el principio, o sea, en la parte superior del embudo de ventas, y establecer una relación a largo plazo con ellos, generamos confianza. Y la confianza en un proceso de venta ya sabéis que es clave. Y cuando nuestros clientes potenciales confían en nosotros, pues muchos de ellos acaban convirtiéndose en clientes y cuando se convierten en clientes, pues eso significa más ingresos para nuestra empresa y más rentabilidad para nuestra cuenta de resultados. Y acabando con
esa negociación con el famoso, la famosa directiva, ¿quién no estaría contento, al fin y al cabo, pues con una cuenta de resultados más rentable? Y con esa pregunta acabo esa presentación. Espero que pues os habrá dado más materia prima, ¿no? Para entender el porqué de la automatización del marketing. Por supuesto, no quería hacer una presentación de GetResponse hoy, que no era el tema, pero ya sabéis que son funciones que cubrimos y que estaría más que encantado de profundizar con cada uno de vosotros. Así que para cualquier pregunta, aquí me tenéis y mi equipo, por supuesto, para facilitaros todo lo que necesitéis. Y ya está para mí, José Ramón. Fantástico. A ver, un momentito que quito eso de ahí. 1, 2, 3, ya. Perfecto. Muy bien, Nathan. La verdad es que el tipo de personas que vienen a este webinar, tenemos varios perfiles, ¿no? Muchos de Ujú, ellos están poniendo en marcha su negocio. Claro, muchas veces oyen, en todas partes se habla de automatización. ujú, Además, con la nueva incorporación de la inteligencia artificial en muchas herramientas más tal, se habla mucho de la gestión de procesos. La ujú. verdad es que yo me he enfrentado a este momento de automatización en prácticamente todas las empresas en las que he trabajado. Entonces, llega un momento, no sé si coincide con el perfil de cliente que soléis tener, pero llega un momento en que las cosas no se pueden hacer exclusivamente con Excel. Mm, O exacto. sea, así de claro. Es decir, desde, desde las típicas bases de datos de leads, tal. O sea, hay un momento en que es cierto que el Excel es una de las herramientas informáticas más completas que existen y con eso se puede hacer prácticamente cualquier cosa, pero exige un grado de profesionalidad y bueno, y heterogeneidad entre todos los tipos de datos que se manejan en todas las áreas de la empresa, que es muy difícil de lograr y que las herramientas de marketing automation ayudan a hacerlo. Nosotros, mira, pregunta Paula, que bueno, no tenemos preguntas. Ah, sí, ya empieza a haber preguntas en la zona de preguntas. Muy bien. Como os decía antes, fijaos que en el donde se escribe para el chat hay una interrogación. Hay una interrogación. Escribid vuestras preguntas ahí, por favor, porque así las tenemos en línea y no se pierden en el chat. Vale, lo digo por Raúl y por Paula. Fantástico. Y ahí un saludo a Andrea desde Costa Rica. Eso. A nosotros nos ha pasado eso. Yo en todas las empresas en las que he estado llega un momento en que, claro, vas a no sé cuántos eventos, editas 2 o 3 ebooks, tienes no sé cuántas landing pages, páginas de aterrizaje y llega un momento en que están llegando leads desde diferentes áreas. No todos los formularios son idénticos y estás recopilando los mismos datos y de repente te encuentras con una macro hoja de cálculo en la que no quedan registradas las fechas, es decir, no queda claro tal. Entonces ahí el marketing automation, por supuesto, ayuda mucho, Nathan. Ujú. ¿Cuál es el típico perfil de cliente que suele llegaros y en qué momento? Pues lo más curioso, José Ramón, es que todo perfil de cliente, quiero decir que, y es la ventaja de nuestra oferta que cubre tanto pues necesidades muy pequeñas en el sentido de lanzar su negocio y empezar etapa por etapa, pero me doy cuenta también que hoy hay medianas y empresas internacionales que no lo tienen claro todavía y te dejo imaginar lo que pueden ser millones de contactos dentro de un ERP y tener que hacer una limpieza. Así que eso es la primera cosa que hay que tener en mente, es que todo perfil. Así que no os sentís solos y perdidos porque es un tema que tiene que ver con cualquier tipo de empresa. Pero es verdad que nosotros lo que aconsejamos hacer, que he visto también la primera pregunta, es automatizar la gestión de sus datos. Y es un punto muy importante que tocas, José Ramón, porque la primera cosa que solemos hacer al integrar una herramienta con GetResponse es automatizar justamente primero la conexión de su página web, por ejemplo, a través de un plugin WordPress WooCommerce con GetResponse. ¿Y eso qué nos va a permitir hacer? Pues decidir qué formulario está conectado con qué lista, con qué segmento, si atribuimos un atributo al contacto para poder traquearlo después y reconocerlo, etcétera, etcétera. Son acciones que podemos poner en marcha muy fácilmente
y que permiten después dedicarse a la parte operativa, que es el marketing de contenido, el marketing automation a nivel comunicación, presión marketing, conversión, etcétera, pero ante todo, la integración de sus sistemas y el management de sus contactos y de los datos correspondientes. Efectivamente, porque eso es lo que se produce tal lío. O sea, hay tantas entradas de datos, tanto tipo de dato, y todos son clientes potenciales y todos queremos hacer el mejor trabajo, ¿no? Pues imagínate, a ver, está preguntando ahí Raúl B. ejemplos de marketing automation con ChatGPT. Los hay. Claro, claro que los hay. Lo que pasa es que al final hace falta una herramienta para hacer el marketing automation. Es decir, tú Exacto. con ChatGPT no puedes hacer todo lo que tú quieras. Es decir, no va a sustituir un servidor de correo o la inteligencia de negocio de un CRM o de las que hay detrás de herramientas de marketing automation. Raúl, seguro que claro que hay ejemplos de marketing automation con ChatGPT, pero yo me lo imagino más en la creación de contenido, ¿no? O en la aclaración de cuáles serían las mejores prácticas para poder hacer esto o esto otro. Pero no puede sustituir una herramienta de marketing automation por ahora, y esperemos que no, porque si no, la empresa de Nathan pues tendría que adaptarse a una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Y seguro que lleváis años haciendo esto y era lo que nos faltaba. Exacto, exacto. Estoy de acuerdo contigo y de hecho lo veo un poco como tú, o sea que ChatGPT, que es un tema que, pues que profundizamos a fondo en GetResponse, nos hemos dado cuenta ahora mismo que la mejor ayuda que puede proporcionar a los marketers está en la preparación, o sea, lo antes, ¿no? Exactamente como lo has dicho, y en la estrategia de contenido. Y por eso nosotros ya hemos integrado ChatGPT para todo lo que es contenido en general Claro. a través de la herramienta, email, formularios, landing page, etcétera. Y también para dar un ejemplo completamente diferente, pero que puede maximizar su tasa de aperturas, también lo hemos integrado con el asunto de los emails. Muy Así bien. permite pues ahorrar tiempo, tener esta inteligencia artificial que nos va a hacer algunas recomendaciones y ya vamos directamente al lío con pues contenido ya preparado. Pero lo veo un poco como tú, al momento, por lo menos, al momento. Claro, es decir, ChatGPT hace muchas cosas, pero no olvidemos que para poder ejecutar una estrategia, o sea, me imagino que podrás seguir recomendaciones que te pueda dar esta inteligencia artificial sobre el diseño, sobre los títulos, sobre los textos, etcétera, pero necesitas el motor de todo esto, es decir, que son unos cuantos desarrolladores durante muchos años mejorando una herramienta que, pues oye, toma leads de las diferentes fuentes, los normaliza, crea una base de datos única, completamente normativizada, es decir, que tiene todo el mismo tipo de caracteres, de tal, el mismo tipo de datos, etcétera, que esto no te lo hace ChatGPT. ChatGPT en este momento es para otras cosas. Exacto. Y lo sé por eso, porque nosotros aún hace cosa de un año y medio que empezamos con un CRM y empezamos a hacer pequeñas automatizaciones. Y os pongo un ejemplo. Nosotros en SiteGround, pues mirad, los webinars es una entrada de leads. Es una entrada de leads. El canal de YouTube es una entrada de leads. En este caso, no tan directa, pero el sistema de registro de estos webinars es una base de datos. Cuando vamos a un evento, la gente rellena en un iPad sus datos, los recogemos, es otra base de datos. Cuando tenemos una página de aterrizaje de una oferta, o sea, por ejemplo, de un ebook, ahí recogemos datos, es otra base de datos. Entonces, cada uno de estos leads se gestiona de forma diferente porque viene de un origen diferente, nos ha conocido de forma diferente y por lo tanto no podemos tratar a todos igual y por el mismo rasero. Y no es lo mismo dirigirse a un cliente final, pues al dueño de zapaterías Loli, por poner un ejemplo, que al dueño de una agencia que se dedica profesionalmente a la creación web y tiene con nosotros 300 páginas web, por poner un ejemplo. No podemos, para eso está el marketing automation. Precisamente para esto, ¿no? Para ayudarte a segmentar, para naturalizarlo todo, tener una única entrada y luego ya cada uno tiene su forma de gestionar esos embudos de venta. ¿Cuántos mensajes quieres que reciba? Aquí, por ejemplo, ¿recomendáis alguna cosa? Las propias herramientas que utilizáis
le dicen a la gente, pues no más de tantos emails al mes o tal, porque fijaos, nosotros enviamos emails de webinars, los emails de nuestras ofertas cuando tenemos una oferta, nuestra newsletter, con las novedades de SiteGround. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado de cuántos impactos hacemos en los clientes y potenciales clientes, no vaya a ser que parezcamos unos pesados, ¿no? Que estamos todo el día enviando cosas. Eso también puede ser hasta contraproducente. Exacto, estoy totalmente de acuerdo y en el fondo, por supuesto, no todas las herramientas lo permiten, pero la presión marketing es un tema central, clave. Y, por ejemplo, nosotros pues solemos poder cruzar las estadísticas de las campañas que dan muy a menudo una buena visión de la reputación que tenemos, de la entregabilidad, de los resultados, y el marketing automation que nos va a permitir pues limitar estos correos que vamos a enviar a los contactos de su base de datos. Por ejemplo, podríamos decidir que en una semana no queremos comunicar más de 3 veces con un contacto. Y Ahí es está. una de las cosas que puede permitir el marketing automation. Totalmente. Perfecto. Pues mira, vamos a empezar a contestar algunas de las preguntas. Ya tenemos 4 preguntas. Ujú. Pedro Barrientos. Hola, Pedro. Muchas gracias por venir a los webinars. Dice, a ver, un momentito que creo que sí, está Larson. Hola. Bueno, las herramientas que recomienda, la herramienta que recomienda es GetResponse. ¿Puedes escribirla en el chat, por favor? ¿Puedes dejar una URL en el chat para que lo tengan? Perfecto. No sé qué pasa, a ver, voy a ponerlo otra vez. A ver, start answering, a ver ahora. Nada, pues por alguna razón no me deja dejarla en contestada. Bueno, pues nada, cosas del navegador. Ay, Vale, Pedro. Nathan trabaja en GetResponse. GetResponse es una suite de marketing automation con muchas disciplinas y muchísimos canales y nos va a dejar en el chat un enlace para que le podáis echar un vistazo. exacto. Vale, pregunta Carlos. Hola Carlos, gracias por venir a los webinars. Muchas gracias por tu fenomenal presentación y explicación, Nathan. ¿Cuáles son los primeros pasos para iniciar una automatización de marketing en un cliente interno que apenas va a comenzar? Pues 2 primeros consejos. En este caso, hay un consejo que ya hemos barajado con José Ramón, que es la conexión de su página web con un sistema de marketing automatizado que va a permitir tener bien clasificados, ordenados, etcétera, todos sus datos, que es súper importante, como lo hemos visto, saber de dónde viene un lead, cómo poder reconocerlo, sobre todo con el ejemplo que has dicho antes, José Ramón, de tener muchos formularios diferentes, muchas landing page, etcétera. Pues entonces es súper fácil, créedme, de automatizar a través de una integración nativa, como el mejor ejemplo que os puedo dar, porque ya hemos hablado de eso con José Ramón, es la de WordPress WooCommerce, que permite tanto si tenemos una página web que es una vitrina o una página web comercial con productos que vendemos, etcétera, pues de tenerlo todo organizado ya cuando llega en la herramienta de marketing automatizado. Y el segundo consejo es el embudo de ventas en sí, que es un proceso que nosotros al menos aconsejamos automatizar. Ofrecemos, por supuesto, las funciones para hacerlo y que permiten desde la social ad, que puede ser de Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn Ads, etcétera, etcétera, automatizar todo el recorrido del cliente pasando por la página web o una landing page específica, un formulario, de paso queremos vender un producto, queremos que descarguen un lead magnet, queremos que participen en un webinar, como lo estamos haciendo hoy, pues automatizar este proceso con, al final, el proceso de agradecimiento, porque llegamos a la conversión y tenemos, por supuesto, todas las estadísticas necesarias para poder medir la tasa de éxito de su operación. Sí, veo además que tenéis un plugin para WordPress y para WooCommerce y también para PrestaShop y para Magento. O sea que veo que esta parte la tenéis bien trabajada, ¿eh? Sí, 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 esta parte sí es verdad. Y por eso son los dos primeros pasos antes siquiera de usar el marketing automation por sus capacidades en comunicar a través de diferentes canales, etcétera. Ante todo,
organización de los datos a través de una integración nativa, como las que has dicho, José Ramón, y el embudo de ventas, o sea, la automatización del recorrido del cliente que hemos comentado durante la presentación. Sí. Muy bien. Y mira, muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Vamos con una de Pablo Moratinos. Hola, Pablo. Buenas tardes, muy conocido en el mundo del marketing. Vamos, y del mundo WordPress. Felicidades por tu presentación, Nathan. Una pregunta sobre diseño de automatización. Para procesos de maduración de leads, lead nurturing, donde las rutas de automatización se complican porque hay muchas variables y el flujo es un árbol con muchas ramas, ¿tienes alguna recomendación de herramientas que nos permitan planificarlo adecuadamente antes de meternos en el barro sin volvernos locos? ¿Tienes alguna recomendación, Nathan? Aparte de GetResponse. O sea, es decir, ¿cómo tratáis esto? Cuando hablamos de que, claro, ya empieza a complicarse porque es que empieza a haber ya muchas casuísticas con calendarios diferentes, mensajes diferentes, etcétera. ¿Tienes alguna herramienta? O sea, aparte, pues sí, GetResponse, seguro. No tengo ninguna duda. ¿Ese plugin, por ejemplo, de WordPress o de WooCommerce tiene alguna ventaja sobre esto que nos pregunta Pablo? Es decir, ¿qué herramienta le recomendarías a Pablo? Gracias por tu Exacto. pregunta, Pablo. Gracias, Pablo. Y de hecho es una pregunta súper interesante. Es muy difícil no contestar que GetResponse, estoy de acuerdo, pero existen herramientas para esta fase de preparación. De hecho, hemos hablado de ChatGPT antes. Puede ser interesante profundizar y mirar un poco lo que puede hacer la inteligencia artificial por lo que es de la preparación. Será muy curioso para vosotros saber que yo ya he hecho una prueba con ChatGPT y le he pedido, pues, proponerme 3 automatizaciones diferentes con un fin bien definido. Pues me las ha sacado, 3 ejemplos concretos que he implementado, han funcionado, después no me puede reemplazar, entonces se ha aportado mejoras, etcétera, pero puede ser una opción. Ahora hay muchas más herramientas. Yo aconsejaría estas nuevas herramientas tipo no code. Hay muchas que existen, hay Notion, por ejemplo, que usamos en GetResponse, que permiten pues trabajar esta parte organizacional, ¿no? De preparación. Y como lo has dicho también, José Ramón, un plugin también permite hacerlo, porque al decidir qué datos y cómo vamos a traspasar estos datos a una herramienta, ya empezamos a tener los datos bien organizados y podemos ya empezar con una estrategia de lead nurturing clara porque tenemos todos los datos necesarios para poder hacerlo. Así Fantástico. que sí, plugin, herramientas no-code tipo Notion, para daros un ejemplo, y ChatGPT, que es una solución curiosa, pero que puede ayudar en la preparación. Sí. Ok. Muy bien, pues se nos han acabado las preguntas. Muchas gracias, Nathan. Ha Nada. sido muy interesante. Yo, desde el principio, porque hay muchas formas de ver el marketing automation. Es más, ya habíamos tenido algún otro webinar respecto a este tema que siempre es interesante. Yo lo encuentro además también muy interesante porque precisamente desde hace un año y pico, 2 años, nosotros estamos automatizando ciertas áreas, ¿no? Dentro de todo lo relacionado sobre todo con el lead nurturing, ¿no? Con todo lo relacionado con el trato que tenemos de nuestros leads, que son muchos miles de todo lo que hacemos a nivel mundial en ebooks, webinars, páginas de aterrizaje, tal. Entonces, ¿cómo venderlo internamente? Yo lo tenía claro, ¿no? Es que llega un momento en que no te queda otro remedio. En nuestro caso, pues por eso, porque si no no puedes hacer todo con Excel. O sea, llega un momento en que ya da un poquito iba a decir vergüenza ajena, pero sí, Mm. vergüenza ajena. Decir, a ver, chicos, esto hay que cambiarlo porque, sobre todo en el momento en que se produce un error. En el momento que se produce un error, alguien ha tomado una muestra no indicada o no, la que no correspondía, se le ha enviado un correo que no era el que le pertenecía. Bueno, yo me acuerdo y cuento una anécdota de un minuto, cuando yo estudié un máster en gestión de atención al cliente, que había un par de ellos en Europa, el director
del ESIC, en aquel momento del ICEMP, nos contó una anécdota de que en un banco de Sudáfrica habían pensado pues, una campaña para sus clientes jóvenes y una campaña para sus clientes mayores, ¿no? Entonces, cada una tenía un mensaje muy diferente. La campaña para gente joven, pues venga, ahora que estás en lo mejor, prepárate, tal, tienes que hacerlo para que tus años sean los mejores. Sobre todo era para planes de pensiones. Y luego tenían el otro mensaje que era para gente mayor. Bueno, estás en un momento de reflexión, en el que tienes que asegurar todos tus tal. Bueno, resulta que hubo un error en el envío y se cambiaron los mensajes. El que estaba destinado a la gente mayor de creo que eran 55 años, 57 años, recibieron el mensaje de los jóvenes, que era, oye, estás en lo mejor, prepárate, tienes todo el tiempo del mundo. Y los jóvenes recibieron, oye, estás en un momento de reflexión, tienes que pararte a pensar qué es lo que vas a hacer. Jolín, pues mira, el error les salió muy bien porque habían triplicado los resultados que habían hecho con lo mismo el año anterior, simplemente porque se cometió un error. Un error que, bueno, ya con esto con cualquier herramienta de marketing automation ya es difícil que ocurra, pero siempre se pueden producir errores. Pero lo cuento porque siempre me hizo mucha gracia, ¿no? Muchas veces tenemos la mejor tecnología del mundo, es más, nunca ha habido tanta tecnología para hacer lo que sea, cualquier cosa. Desde construir una aplicación sin código a un chat ligado a una inteligencia artificial que es capaz de decirte cómo construir una estrategia de marketing de contenidos para una zapatería en Alicante y que te lo dice y te dice los pasos y tal. Pero sigue habiendo algo que es súper importante. ¿Qué mensaje damos? ¿Cuál es nuestra imagen de marca? ¿Qué textos le enviamos a las personas? ¿Cómo les convencemos de que sean nuestros clientes? ¿Cómo hacer que ese embudo convierta finalmente? Entonces, este feliz ejemplo de que a veces un error tiene sorpresa positiva, bueno, pues para que os quede claro, ¿no? Que lo más importante es que tengamos una tecnología detrás que nos apoye, que nos permita ser más operativos, más eficientes, pero la parte creativa hay que dejársela por ahora pues a los que saben a los que saben de eso y todo lo relacionado con el funnel de ventas. Bueno, Nathan, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante este punto de vista. Echadle un vistazo a GetResponse. No sé si has tenido oportunidad de dejar un enlace. Ahora mismo lo estoy haciendo justamente. A mí no me deja, no sé qué pasa con el navegador, pero no me está dejando escribir ni hacer nada en el chat. Ahí lo tenéis, getresponse.com. Tienen un plugin tienen un módulo para PrestaShop y Magento, tienen un plugin para WordPress y WooCommerce que podéis probar. Echadle un vistazo a la web. Muchas gracias, Nathan, por la explicación. Nos vemos dentro de, bueno, pues el próximo día 25, si no estoy equivocado, el próximo 25 de abril. Nos vemos en el siguiente webinar, que todavía no os puedo decir lo que es. Todavía no, pero os lo diré en unos días. Lo veréis en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Nathan. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Acordaos de suscribiros a nuestro canal de YouTube. Echadle un vistazo a nuestra página web. En el pie de página tenéis un montón de ebooks gratuitos, súper interesantes. Y echadle un vistazo, por supuesto, a nuestro canal de YouTube. Si os ha gustado, dejad un comentario, poneros la alarmita, haced lo que os apetezca. Es gratuito y nos encantaría seguir subiendo ese número de suscriptores, que ya son más de 18.000. Estamos muy contentos con la evolución del canal de YouTube. Nathan.